Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Grande es su bondad, grande es su bondad, su amor Jesús me da. Juntos una vez más, porque Dios así lo ha permitido. Y nosotros decimos frente a eso, amén. Bienvenidos mis queridos a su programa del estudio de la lección de escuela sabática para este semestre primero del año 2022. Sábado 15 de enero tenemos la lección número 3, el título Representación de Cristo. Vamos a compartir todos juntos la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estos testimonios vivos de la palabra de Dios que ha atesorado siglo tras siglo para que tú y yo podamos crecer en el desarrollo espiritual. Dios obrará favorablemente con cada uno de sus hijos y si tú lo permites, tu vida cambiará de aquí en adelante. Feliz sábado, estemos glorificando su nombre en todo momento, alabando y predicando que Cristo viene por segunda vez. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por tu amor y ese favor que tienes hacia nosotros. A pesar de nuestros errores, Señor, siempre estás ahí extendiendo tu mano poderosa. En este momento suplicamos tu presencia a través de este programa, Padre. Y por favor, ten misericordia sobre todo de las personas que están atravesando por dura crisis respecto a su fe, Señor. Acógelos con tu manto de amor
Padre mío, y dales lo que ellos necesitan, sobre todo la fe y la esperanza, para continuar en esta tierra batallando, Padre mío. Ten misericordia de todo tu pueblo y de este mundo. Permite que podamos extender la palabra de una u otra manera. Ayúdanos a tener estrategias santas, osadas, Señor, que el tiempo lo requiere. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 10 mandamientos de la ley de Dios han existido siempre y existirán por la eternidad. El decálogo de los 10 mandamientos es la regla de la rectitud y del juicio. Y era aquella regla, era aquella ley que determinaba la muerte de todos aquellos que la transgredían. La ley se encontraba dentro del arca y encima estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Este servicio se realizaba en el santuario terrenal. Representaba la obra de Cristo en favor de nuestra redención. El Señor era representado en el ministerio sacerdotal por los sacrificios, por las ofrendas. Todo lo que había dentro del santuario terrenal representaba a Cristo. Así que pongámonos cómodos, mis amigos y hermanos, porque hoy estudiaremos la lección número 3, que lleva por título Representación de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos a este canal. Bienvenidos a la escuela sabática. Y gracias por compartir los hermosos mensajes de la palabra de Dios. La temática para hoy tiene 3 puntos que vamos a desarrollar. El primero es símbolo de la presencia de Dios. El punto número 2, el ministerio sumo sacerdotal. Y el punto número 3, tipos y símbolos importantes. Vamos a dar inicio al desarrollo de la lección. La pregunta número 1 dice, ¿qué simbolizaba la presencia de Dios en el tabernáculo? Esta pregunta tiene un hermoso subtítulo que se llama Símbolo de la presencia de Dios. Y vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8, y también capítulo 29, versículos 45 y 46. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Dios adoptó a Israel como su hijo, como su pueblo, por encima de todas las naciones. El mismo Señor Jesús sería su rey. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí, además de recibir las tablas de la ley, recibió una orden. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, le dijo el Señor a Moisés. Y el Señor moraría entre su pueblo. Y le dio instrucciones de cómo construir su morada. Dios ordenó que le hicieran un tabernáculo, un santuario, un templo, que sería de acuerdo al modelo que está en el cielo. ¿Sabes para qué ordenó el Señor que le hicieran un templo? Para ilustrar a la humanidad todo el plan de salvación, el costo del pecado, el costo de la salvación. Todo eso, mi querido hermano, estaba en el plan de salvación. Y eso se iba a cumplir en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El santuario era la morada de Dios en la tierra. Y Él quería vivir allí. Él quería habitar entre su pueblo. ¿Sabes por qué quería morar el Señor en medio de su pueblo? Porque el ser humano siempre
ha huido de la presencia de Dios. Pero el Señor siempre lo ha buscado para estar con Él, para ayudarlo, para comprenderlo, para protegerlo, para vivir precisamente con Él. Es que Dios sabe que desde que el hombre pecó, vive con el sufrimiento, con el dolor. Sin embargo, el ser humano siempre le da la espalda a Dios. Pero nuestro Padre Celestial siempre corre tras Él, porque no lo quiere dejar solo. Moisés construiría el tabernáculo de acuerdo a los planos recibidos, y cuyo modelo era semejante al santuario celestial. De hecho, que antes de dar las instrucciones sobre el tabernáculo, el Señor explica la razón por la cual pide que se construya. Y ese santuario debía construirse sin demora, mis hermanos. ¿Y con qué recursos debía construirse? Mira, Dios cuando te pide algo, siempre te provee de los recursos. Esta construcción se haría con los recursos que el mismo Señor ordenó pedir a los egipcios cuando dejaban esa nación. Entonces, ese santuario se construiría con las ofrendas que los hijos de Dios iban a dar. Ahora pon atención aquí. Estas ofrendas tenían dos características. Primero, tenían que ser voluntarias. Y segundo, tenían que ser dadas de corazón. Y con expresión de gratitud a aquel que nos dio la vida y a aquel que nos dio todo. Por lo tanto, a través de la ofrenda, nosotros le estamos dando tan solo una partecita, como reconocimiento de la soberanía de Dios, de quién son todas las cosas que hay en el mundo, y en la cual nosotros también somos incluidos. Mira, mi hermano, el Señor Jesús nos ha incluido en la construcción de su templo, pero también el Señor quiere hacer un templo para morar en nuestra vida. El Señor quiere vivir con nosotros. Ahora, el santuario era temporal, mientras que los israelitas viajaban por el desierto. Pero cuando llegarían a la tierra prometida, el tabernáculo tenía que ser permanente. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, dice el verso 45. Dios mora en medio de su pueblo. Y hoy sigue morando en medio de su pueblo. Y es tan importante conocer que las cosas celestiales son entendidas mediante las cosas terrenales, mis hermanos. El tabernáculo es una ilustración de algo mucho mayor. Es la morada de Dios en el cielo. El santuario es el camino por la cual encontramos la solución para el terrible problema del pecado. El santuario nos muestra la obra de Cristo en favor de nuestra redención. Pero, ¿cuánto medía el santuario? El santuario no era tan grande. Medía 6 metros de ancho por 20 de largo. Y eso era con la finalidad de ser armado y desarmado conforme avanzaban a la tierra prometida. ¿Y sabes quiénes cumplían esa función de armar y desarmar el santuario? Eran los levitas. Entonces, mira, cuando Cristo estuvo en la tierra, se cumplió este símbolo. Es por eso que el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El santuario, mi querido amigo, nos enseña didácticamente el camino a Dios y nos ilustra el ministerio del Señor Jesús. No hay otro camino que no sea Cristo para llegar al Padre. Así que si alguien te dice que le ruegues
a San Francisco, a San Judas, a Fátima o a otra virgen. No lo creas, mi hermano. Eso se llama idolatría. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. El verso 46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Durante todas las penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. El Señor quería que su pueblo lo conozca y sepa que está junto a Él. Y vivía en el centro de todos. Porque quería que nos familiaricemos con su vida, con su carácter. El Señor quería que nosotros viéramos en Él su carácter divino. El santuario, mis hermanos, existe por causa del hombre. Y era un lugar de adoración, en donde el pueblo adoraba y alababa a Dios. Y tenía contacto directo con Él. Claro que al Señor no lo veían, porque el Señor es invisible al ojo humano. Pero Él estaba todo el tiempo con su pueblo. El tabernáculo es el mismo Señor Jesús. Y estará para siempre cuando venga por segunda vez a llevar a su iglesia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 nos habla del tabernáculo también. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Qué hermoso, hermanos. El apóstol Juan escucha esta hermosa voz con ese extraordinario mensaje. El Señor vendrá nuevamente para estar con su pueblo, para vivir la felicidad eterna con Él. Así como vivían Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado. Mi querido amigo, es Cristo quien vivía en el tabernáculo. El santuario era su morada. Y el mismo Señor Jesús es quien quiere hacer morada también en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo entrar en ti. Y vive feliz con Él. Vamos a la respuesta. ¿Qué simbolizaba la presencia de Dios en el tabernáculo? La obra de Cristo en favor de nuestra redención. Pregunta número 2. ¿Qué ministerio se incluyó en los sacrificios diarios ofrecidos en el santuario terrenal? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos del 38 al 43. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día: 2 corderos de un año continuamente. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y con un cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas molido. Y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria. El tabernáculo ya estaba concluido, y tanto Aarón como sus hijos ya habían sido consagrados para el ministerio sacerdotal. También el altar ya había sido consagrado. Aarón tuvo que entregar 2 ofrendas. Primero por la expiación, y el holocausto era por su propio pecado. Luego por los pecados del pueblo. Era la ofrenda por la reconciliación de Israel, tal como lo mandó Jehová. Entonces, luego de las ofrendas, recién pudo iniciar sus servicios sacerdotales en el santuario. Y es a partir de allí
que estuvo listo para servir a los demás. Y ahora se establecería el servicio diario en el santuario. ¿En qué consistían estas ofrendas? Las ofrendas consistían en el sacrificio de animales sin defecto. Los sacerdotes debían examinar todos aquellos animales traídos para el sacrificio y tenían que rechazar aquellos que eran defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19. El sacrificio de estos corderos representaban a Cristo. Y el horario era en la mañana y a la caída de la tarde. Estas ofrendas se hacían en ocasión del culto matutino y del culto vespertino. Eso se hacía en el campamento. Es decir, que se hacía a la puesta del sol y a la salida del sol. Si vemos la hora de Israel o la nomenclatura judía, sería a las 6 de la mañana el culto matutino y el vespertino sería a las 6 de la tarde aproximadamente. Eso se hacía en el santuario. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas. Y llegaron a observarse, mis hermanos, como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Incluso después que los judíos fueron dispersados como cautivos en distintos países, ellos sabían que debían hacer este ritual. Entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y oraban. Ellos clamaban al Dios de Israel. Además de ello, con un cordero, también se utilizaba una 10ª parte de un efa. Antes de continuar, mi querido hermano, te invito a observar la imagen. Aquí se ilustran las unidades de medida que en aquel tiempo se utilizaban en Israel y que nos permitirá comprender mejor este tema. Es como hoy. Mira, hoy día utilizamos las unidades de medida, como el kilo, el litro, el galón, la unidad, el quintal, el centímetro, el metro, ¿cierto? De igual manera había en Israel las medidas, en donde cada medida era un depósito. Y ese depósito servía para medir o pesar los productos. Entonces, el efa era una unidad de medida que equivalía a 22 litros. Y cuando el verso habla de la 10ª parte del efa, significa que estamos hablando de 2.2 litros de flor de harina o un gomer, como lo llama Éxodo capítulo 16, versículo 36, que convertidos en kilos sería 1.7 aproximadamente. También se ofrecía la 4ª parte de un hin de aceite molido, que en la medida actual serían 900 mililitros, casi 1 litro. El aceite era de olivo, el que se utilizaba para esa ofrenda. ¿Qué más dice el verso? El verso también nos habla de la utilización para la libación. Dice que sería la 4ª parte de un hin de vino. La libación era el vino dado a Dios como sacrificio. El vino era derramado delante de él como una demostración de despojarse completamente de uno mismo para Dios. Entonces, ¿cuáles eran los productos para las ofrendas diarias? Vamos a resumirlo. Un cordero, 900 mililitros de aceite de olivo y también 1 litro de vino aproximadamente. Estas ofrendas quemadas completamente y consumidas por el fuego
agradaban a Dios y eran de olor grato para el Señor. Dios es honrado y glorificado a través de nuestra completa rendición hacia Él. Este holocausto continuo sería por todas las generaciones de Israel. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Había mucha reverencia, respeto en el santuario. Y antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, se tenía que hacer un examen de conciencia de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa. Esos rostros eran vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Y eso es para nosotros un tremendo ejemplo que debemos seguir. Muchas veces no tomamos en cuenta que estamos ante la presencia de Dios. Entonces, estar en el templo de Dios exige respeto. Ahora, estas ofrendas se realizaban en la puerta del tabernáculo de la congregación. El servicio sacerdotal que se llevaba a cabo en la primera sección del tabernáculo representaba la obra y el servicio que hizo Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. De esa manera, Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como se presenta ante Él. Además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Entonces, todo representaba a Cristo. El sistema de sacrificios en el santuario era la ilustración perfecta con la que Dios ilustró a su pueblo sobre el plan de salvación del hombre. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ministerio se incluyó en los sacrificios diarios y ofrecidos en el santuario terrenal? El ministerio sacerdotal, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué servicio especial del santuario se llevaba a cabo una vez al año? El 10º día del 7º mes. ¿Quién realiza ahora el verdadero servicio de purificación en el cielo? Vamos a estudiar el libro de Levíticos, capítulo 16, versículos 16 y 33. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos, en medio de sus inmundicias. Y expiará el santuario santo, y al tabernáculo de la congregación. Expiará también el altar, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví fue apartada para llevar a cabo el sacerdocio. Sin embargo, antes del éxodo, el jefe de cada familia desempeñaba el papel del sacerdote. Y en tiempos de Abraham era el hijo mayor. Eso significa que el sacerdocio recaía en el hijo mayor de la familia. Solo Aarón y sus hijos se les permitió
ministrar en el santuario. El resto de la tribu se encargaba del cuidado del tabernáculo y de sus objetos. También ayudaban a los sacerdotes en el ministerio, pero estaban prohibidos de ofrecer sacrificios, de quemar incienso. Incluso no podían observar los objetos santos hasta que estuviesen cubiertos. Los sacerdotes eran representantes del pueblo ante Dios y simbolizaban a Cristo. El verdadero sumo sacerdote es el Señor Jesús, que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Cristo es el ministro del verdadero santuario celestial. Ahora, el santuario terrenal constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio representa una realidad espiritual que toma lugar en la tierra, o sea que es físico. Y en el santuario celestial es real. Entonces, el atrio simbolizaba la obra de Cristo en la tierra, el sacrificio del Señor Jesucristo. En el atrio se realizaban los sacrificios de animales. Y allí se ubicaban el altar de los sacrificios y la fuente de bronce con agua. Luego encontramos el lugar santo, que representaba la continua intercesión de Cristo por su pueblo. Allí solo ingresaba el sacerdote. La gente del pueblo no podía entrar en ese lugar. El lugar santo tenía 3 objetos, que eran el altar del incienso, el candelero de 7 brazos y la mesa con los panes de la proposición. Entonces, a partir de la ascensión de Cristo al cielo, este servicio que se hacía en el lugar santo, que era de intercesión ante Dios por los pecados del hombre, se siguió efectuando durante 18 siglos. Es decir, hasta el año 1844. Pero ya no en la tierra, sino en el santuario celestial. Y es el mismo Señor Jesús quien lo lleva a cabo. Ahora, en la tercera parte del santuario encontramos al lugar santísimo. Era el lugar más respetado y sagrado del santuario. Figuraba la presencia de Dios en la tierra. En este lugar había un solo mueble. Era una caja grande de oro. Era el arca del pacto. Y encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio con 2 querubines de oro que miraban hacia la ley de Dios a través del propiciatorio, representando cómo el cielo puede ver la salvación del hombre. Dentro del arca estaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón y también estaba el maná. El arca era símbolo del trono de Dios, desde el cual el Señor juzgará al mundo con su santa ley. El propiciatorio simboliza la misericordia o la gracia de Dios. En el lugar santísimo, Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año y de manera visible, mis hermanos, y majestuosa, como en la nube que ocultaba y a la vez revelaba su gloria. De acuerdo al almanaque hebreo, en el lugar santísimo se iba a realizar la expiación por los pecados. Y era en el 10º día del 7º mes que se llevaba a cabo este extraordinario ritual. ¿Qué era lo que se hacía allí? Levítico capítulo 16, versículo 16 y 33 nos lo va a contar. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual resida entre ellos en medio de sus inmundicias. Y expiará el santuario santo y el tabernáculo de la congregación. Expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Era el día de la expiación, que en realidad era un juicio investigador. Este ministerio o este servicio siguió efectuándose durante
18 siglos, como ya te lo dijimos. Y se realizaba en la sección principal del santuario, que era el lugar santísimo. La sangre de Cristo, que era representada por la sangre de los animales sacrificados y que era ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero sus pecados todavía permanecían inscritos en los libros de registro. O sea, una cosa es que Dios te perdone los pecados y otra que tus pecados sean borrados de los registros del cielo. Entonces, así como se realizaba la expiación en Israel terrenal o el juicio investigador, así también antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación o el juicio investigador para quitar el pecado del santuario. Ya no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Sabes cuándo comenzó el juicio investigador o el juicio de expiación en el cielo? Este servicio comenzó cuando terminaron los 2300 días o años, o las 2300 tardes y mañanas que menciona el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero muchos nos preguntamos, ¿2300 años? ¿Y cuándo fue el fin de los 2300 años? Veamos la siguiente imagen. Mira, Daniel, en el capítulo 9, versículo 25, dice: comenzaron desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso dice la profecía. Pero usted sabe que toda profecía es confirmada por la historia, ¿cierto? Vayamos a ver lo que dice la historia. La historia dice que la orden definitiva para restaurar Jerusalén fue en el año 457 antes de Cristo, cuando el pueblo de Dios era gobernado por el imperio medo-persa. Ahora, si el inicio fue en el año 457 antes de Cristo, el final sería el año 1844, después de Cristo. Entonces, mira, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial, así como lo observas en la imagen. Y es a partir del año 1844 que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para cumplir la última parte de su solemne obra, que es la purificación del santuario. Seguramente te preguntarás, ¿eso quiere decir que ahorita, en estos momentos, nos encontramos en juicio investigador? La respuesta es sí, mi querido amigo. Estamos en ese periodo de expiación de nuestros pecados. Y lo hace el Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y es la última parte de su solemne obra para la purificación del santuario. El juicio es primero a los que están inscritos en el libro de la vida, es decir, para el pueblo de Dios, y se hace en base a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, y de acuerdo a lo registrado en los libros del cielo, donde Satanás es el acusador y Cristo es nuestro abogado. Dios Padre es el juez. Es allí donde el Señor Jesús borra nuestros pecados en el cielo. Y al final del juicio investigador, será decidida la vida de todo ser viviente. Sin embargo, el juicio para los impíos es durante los 1000 años, en la cual la iglesia reinará con Cristo en el cielo. Es por eso que Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Ahora, pregúntate, ¿quién es ese sacerdote? Es Cristo. Es el Verbo que se mostraba en la nube que acompañaba a Israel, y que luego se hizo hombre y vivió entre nosotros, y se hizo ofrenda por el pecado del mundo, pero que luego de terminar su trabajo en la tierra, se sentó a la diestra del trono de Dios,
y desde allí sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el verdadero santuario hecho por Dios, del cual el tabernáculo que había en la tierra fue copia. Ese tabernáculo fue hecho por el hombre. Mis hermanos, estamos a las puertas de la venida de Cristo. Así que no desmayemos, sigamos adelante, porque pronto lo veremos venir en las nubes de los cielos para llevar a su pueblo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué servicio especial del santuario se llevaba a cabo una vez al año, el 10º día del 7º mes? La purificación del santuario, hermanos. ¿Quién realiza ahora el verdadero servicio de purificación en el cielo? El Señor Jesucristo. Pregunta número 4. El subtítulo dice: el ministerio sumo sacerdotal. ¿A quién representó el sumo sacerdote cuando llevó a cabo el servicio especial de la purificación del santuario? Vamos a estudiar el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Hebreos capítulo 9, versículo 7 y capítulo 7, versículo 25 dicen: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El santuario estaba contaminado por causa del pecado. Entonces, el sumo sacerdote efectuaba el servicio de la purificación del santuario en el día de la expiación o en el día del Yom Kippur. Era a la vez el día del juicio para el pueblo de Dios. Según el almanaque hebreo, el día de la purificación del santuario se llevaba a cabo el día 10 del mes de Tisri, es decir, entre septiembre y octubre del almanaque actual. Este servicio era todos los años. Así lo dice Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 27. Allí dice que la preparación comenzaba el día primero y era día de reposo. El primer día del mes se tocaban las trompetas y todo el pueblo sabía que había comenzado el tiempo de la preparación para el Yom Kippur o el día de la expiación. El pueblo tenía 9 días para prepararse para ese gran día. Y la preparación consistía en que los hijos de Dios se afligían y se sometían a un profundo examen de conciencia. Buscaban el perdón de sus pecados, arrepintiéndose y arreglando sus cuentas con Dios y el prójimo. Es decir, que era mucho más que un día de reconciliación y de expiación del pecado. Era un día de juicio. Incluso el sumo sacerdote hacía una preparación especial. Como el santuario estaba contaminado desde el tercer día del 7º mes, el sacerdote se iba a los recintos del templo y un día antes permanecía despierto para estar libre de las tentaciones y de toda contaminación. Él tenía que presentarse limpio, vestido de vestiduras santas, y usaba vestiduras blancas, sin ostentación. Es que ese día vería directamente la presencia del Señor en el lugar santísimo. Primero, el sumo sacerdote llevaba un becerro y lo ofrecía como ofrenda por él y por su familia. Y también en ese día eran traídos al sacerdote 2 machos cabríos,
Uno de ellos era para Jehová y otro para Azazel. El macho cabrío que era para Jehová era sacrificado. ¿Sabes por qué? Porque representaba a Cristo. Y el otro macho cabrío representaba a Satanás, el culpable del pecado. Entonces, con la sangre del macho cabrío sacrificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y al salir, rociaba también con su sangre al santuario mismo y al altar del incienso en el lugar santo, es decir, en el tabernáculo de reunión, y el altar de los sacrificios en el atrio o en el patio. Levítico capítulo 16, versículos 15-16, dice: después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos, en medio de sus inmundicias. Como mediador y representante de Cristo, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo todos los pecados de Israel y salía del santuario, y en la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que era símbolo de Azazel, es decir, del macho cabrío que representaba a Satanás, y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Es decir, que el sumo sacerdote transfería los pecados de los hijos de Israel al macho cabrío. ¿Y qué pasaba luego con el macho cabrío que recibía los pecados de Israel? El macho cabrío que llevaba todas las iniquidades era llevado al desierto para no volver jamás al pueblo de Dios. Entonces se consideraba que los pecados se habían alejado del pueblo. De la misma manera, como el macho cabrío que representaba a Satanás era enviado al desierto para no volver jamás, también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el día de la expiación ilustra el proceso de juicio que enfoca la extirpación del pecado. Y para eso falta muy poquito. Dios solo nos pide un poquito de paciencia, mis hermanos, porque quiere que todos se salven. Y nuestra mejor obra es hacer conocer este evento al mundo. Este evento de la intercesión de Cristo en el cielo ha sido opacado por el cuerno pequeño, ¿no es cierto? No quiere que se conozca la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro deber como pueblo de Dios es hacerlo conocer al Señor, como verdaderos reformadores. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién representó el sumo sacerdote cuando llevó a cabo el servicio especial de la purificación del santuario? Al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Qué ascendió al cielo desde el altar de oro cada mañana y cada noche? ¿De quién son los méritos y la intercesión que representa este dulce incienso? Vamos a estudiar Éxodo, capítulo 35, versículos 15 y 28. Y el altar del incienso y sus varas, y el aceite de la unción, y el incienso aromático, y el pabellón de la puerta, para la entrada del tabernáculo, y la especia aromática y aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso sobre él. Incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel, delante de Dios, con las oraciones de los santos. El pueblo de Dios acudía al santuario terrenal. El Señor había ordenado ceremonias que prefiguraban a Cristo, y Moisés lo había reglamentado de cómo actuar en el día de reposo. Entonces se efectuaba la ofrenda y la obra para el tabernáculo. En los versos 15 y 28 del capítulo 35 encontramos los elementos necesarios para esta ceremonia que el sacerdote llevaba a cabo. El altar del incienso y sus varas, que constituyen una unidad. El aceite para la unción, el incienso aromático, el pabellón de la puerta, la especia aromática y el aceite para la luminaria. Con todos estos elementos el sacerdote hacía la ofrenda para Dios. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8 nos muestra los procedimientos que iba a hacer Aarón en esta ceremonia. Esta ofrenda era 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y era el incienso aromático, o esa pequeña nube que se formaba, que ascendía con las oraciones de Israel y representaba los méritos y la intercesión de Cristo. Representaba su justicia, que es lo único que puede ser aceptable ante Dios. Es decir, la oración del pecador, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Esto se hacía en el lugar santo, que prefiguraba la intercesión de Cristo ante Dios. Y a través del Señor Jesús se alcanza el perdón y la misericordia. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, mis hermanos. Claro, eso era en el santuario terrenal, pero también en el santuario celestial, nuestro Señor Jesucristo hace intercesión por nuestras oraciones. Y Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4 lo dice. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. A través de siglos y siglos, el hombre mantuvo la fe en su corazón, hasta que se cumplió la venida del Mesías prometido. El Señor Jesús era la luz de su pueblo. Es la luz del mundo. Antes de venir a la tierra en forma humana. Ahora, lo que nos presenta Apocalipsis es el suceso del santuario celestial. Mientras que Éxodo nos muestra el suceso del santuario terrenal, Apocalipsis nos muestra lo que sucede en el cielo. Aquí nos encontramos en el lugar santísimo del cielo. ¿Sabes qué sucedía una vez al año en el santuario terrenal? Era la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta de las trompetas, ¿cierto? Es lo que hemos estudiado en la interrogante anterior. Entonces, ese acontecimiento también sucede en el cielo. Y Apocalipsis 8 nos coloca en el contexto de la fiesta de las trompetas y el día del juicio del Yom Kippur, pero en el cielo, mis hermanos. El humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos, dice el verso. Es decir, a nuestras oraciones son añadidas los méritos del Señor Jesucristo. El Señor recibe nuestras oraciones pidiendo su intervención y cuidado. El ángel es Cristo quien aparece cumpliendo su sagrada obra como nuestro gran sumo sacerdote celestial en el lugar santísimo del cielo. Entonces,
Desde el año 31 hasta el año 1844 después de Cristo, el Señor ministró como nuestro sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Es decir, a partir de la ascensión al cielo, como lo explicamos en la interrogante anterior. Y ahora, la visión de Apocalipsis nos introduce a la segunda fase del ministerio celestial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el año 1844 después de Cristo culminó su trabajo en el lugar santo, el Señor se presentó e inició su ministerio como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Es por eso que el pasaje describe a Jesús viniendo y parándose ante el altar con el inciensario de oro. Entonces, mis queridos amigos, solo con los méritos de Cristo podemos llegar al Padre. Por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Por lo tanto, el único que intercede entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro. Ningún ídolo puede interceder por el hombre, mi querido amigo. Así que quitémonos de la mente la falsa doctrina de la intercesión de los muertos o de los ídolos. Eso fue un invento, mi querido amigo, de Satanás para engañar al mundo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué ascendió al cielo desde el altar de oro cada mañana y cada noche? El incienso, que representa las oraciones de los hijos de Dios. ¿De quién son los méritos y la intercesión que representa este dulce incienso? Del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: tipos y símbolos importantes. ¿A quién representaban las sombras y los símbolos del santuario? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 10, versículo 1? Primera parte. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 10, 12 y 14 dice, en esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es un símbolo? La interrogante nos presenta dos elementos, sombras y símbolos. Pero vayamos con el primero. ¿Qué sucede si nos paramos en un día soleado? Se nos presentará una figura oscura. Solo eso. En esa figura tú no ves nada, solo ves algo oscuro. Igual sucede si ves a un árbol o cualquier otro objeto. Solo verás algo oscuro, algo en tinieblas, en la cual no ves nada. Pero si te pones a pensar, esa sombra se produce porque existe algo que es real. Entonces, si se produce por algo que es real, diremos que la sombra se produce cuando el sol da a un objeto sólido una proyección o una imagen oscura, una silueta del objeto, que puede verse si hay otro cuerpo sobre el cual se produce este reflejo. La sombra se parece al objeto, pero no es el objeto. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, la ley es una sombra de algo real que existe, que es Cristo. La ley a la cual se hace referencia, el verso, es la ley ceremonial. Es la ley que
mostraba los bienes venideros y que prefiguraban a Cristo. ¿Cuál era lo venidero? Era el Señor Jesús, ¿cierto? Observa bien lo que dice el verso. El verso dice bienes venideros, es decir, en un futuro. Y también lo confirma Colosenses capítulo 2, versículo 17, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es Cristo. Cristo es la ley moral, ¿cierto? Son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que siguen vigentes hasta la actualidad. En Cristo se cumpliría toda la ley ceremonial. Y Pablo lo explica claramente aquí, que los días de la fiesta de los judíos son una sombra de lo que había de venir. Pablo está reconociendo el significado perdurable que tiene para nosotros. Por lo tanto, está de acuerdo con las Sagradas Escrituras que han sido dados por Dios como acontecimientos futuros. Los 10 mandamientos perdurarán por la eternidad. Por eso es que Pablo aquí te está diciendo, ¿cierto? Falta por venir también un día sábado. El día sábado lo vamos a guardar por la eternidad. Y el mismo Cristo estará con nosotros ese día. ¿Ve? Entonces, en Cristo, la presencia misma de la verdad y la realidad se han hecho evidentes por medio de su sacrificio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los que se entregan en adoración a Dios. La ley surgió como una sombra que intentaba develar el misterio que se escondía tras ella. Esa era la ley ceremonial. Es por eso que era una sombra, para que hoy, en medio de la luz, lo que parecía verdadero, ahora se convierta en realidad. La realidad es el Señor Jesucristo. Ahora, vayamos al símbolo. El símbolo es aquello que representa algo, es una señal visible o representación de una idea o de una cualidad u otro. También, símbolo es una imagen o es una figura con que se representa algo, ¿cierto? Símbolos hay muchos en la Biblia. Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y el capítulo 10, versículos 10, 12 y 14, sigue diciendo: en esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, la verdad fue el mejor tesoro que fue confiada al pueblo de Dios, al Israel terrenal. El sistema de culto judaico fue instituido por el mismo Señor Jesucristo. Esas grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos, tras los símbolos. Solo que cuando vino la realidad que es Cristo Jesús, el pueblo de Dios no pudo reconocer el símbolo que se estaba haciendo realidad, que se había hecho carne. El símbolo que lo hizo todo no fue aceptado por su pueblo. La verdad que fue dada por el mismo Cristo fue rechazada, fue escondida a la vista del pueblo. El mismo tabernáculo y todo lo que allí había, los servicios que se realizaban, todo prefiguraban a Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la ley ceremonial o todas las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban al Señor fueron quitadas en el momento de la crucifixión. Es que allí sucedió algo hermoso, hermanos. ¿Sabes qué pasó en el madero?
En la cruz, el tipo se encontró con el antitipo. En la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. En Cristo, la sombra alcanzó la sustancia. Mira qué hermoso, hermano. Mis queridos amigos, Cristo murió por los pecados del mundo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y está esperando que usted y más almas vengan a Él para que sean salvas por la única ofrenda que fue Él mismo. Tanto los tipos y también las sombras, las ofrendas y sacrificios ya no tenían ninguna virtud después de la muerte de Cristo en la cruz. Ya no tenían razón de ser, porque esa ley ceremonial fue clavada en la cruz. Sin embargo, los 10 mandamientos de la ley de Dios que fueron dados en el monte Sinaí continúan y continuarán todavía por la eternidad, mi querido hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién representaban las sombras y los símbolos del santuario? Al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. ¿Qué información se proporciona en las Escrituras sobre el fundamento del sistema de sacrificios y el santuario con todos sus servicios? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo he puesto en Sión una piedra por fundamento, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías capítulo 8, versículo 3 y 14, primera parte dice: A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Entonces, Él será por santuario. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Durante toda la historia de la humanidad y en todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio del Señor Jesucristo. Mira, el verso nos habla de hermosos símbolos que representan a Cristo. Y estos símbolos son para su pueblo. A Sión se le conoce como la ciudad de David y es sinónimo de Jerusalén. Y el profeta Isaías hace una mención al pueblo de Dios. Pero, ¿cuáles son estos símbolos que encontramos en Isaías capítulo 26, versículo 16? Piedra por fundamento, piedra de fortaleza, piedra de esquina, piedra de precio y piedra de cimiento estable. Piedra de fundamento porque la única base firme y verdadera es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. El profeta Isaías profetiza y anuncia la venida del Mesías. El Señor Jesús es la piedra que Dios puso por fundamento en Sión. Luego el verso dice que Cristo sería piedra de fortaleza. El Señor Jesús fue juzgado, probado en todo y demostró que Él era el Hijo de Dios en todo. También es piedra de esquina, es decir, Cristo es la piedra angular. La piedra angular es aquella que se ubica en la esquina de una estructura, ¿cierto? Juntando y sosteniendo dos paredes, de modo que ambas queden entrelazadas. El Señor es la principal piedra del ángulo. También Salmos capítulo 118, versículo 22, lo llama cabeza del ángulo. Ahora, el Señor es piedra de precio, así lo dice el verso. Cristo es la piedra más preciosa y de valor incalculable. Cristo no solo es el fundamento de la iglesia actual, sino de la fe de los patriarcas y también de los profetas. Es por eso que Isaías profetiza la venida del Señor. Por lo tanto, el que cree en ese fundamento no será perturbado. Podrá estar tranquilo, no se perturbará. Podrá descansar espiritualmente en ella, porque tendrá paz. Se gozará en el día sábado, porque obedecerá la santa ley de Dios.
y amará a Dios, porque será educado en la verdad de Dios. Entonces mira, Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús ha estado siempre con nosotros. Él ha sido desde la creación del mundo. Él estuvo con su pueblo. Mira, la muerte de Abel fue una consecuencia de la rebelión de Caín. Caín no aceptó el plan de Dios. No caminó en obediencia para ser salvado por la sangre del Cordero, que es Cristo. Él no aceptó que el Cordero simbolizaba las ofrendas del sacrificio que señalaban a Jesús. Fue el Señor Jesucristo quien se reveló también a los patriarcas, a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y también se reveló a Moisés. Ellos comprendieron el Evangelio y buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. El Señor Jesús fue el fundamento del sistema de sacrificios, del santuario terrenal. Es decir, de todo el plan de salvación. Cristo le dijo a Abraham, yo soy Jehová. Así lo dice Génesis capítulo 15, versículo 7. Luego le dijo, yo soy el que soy. Así está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Después le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Así lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y cuando se hizo hombre, fue Jesús, el Salvador. Es por eso que Isaías capítulo 8, versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Y por qué dice esto? Porque Jehová es Cristo. Así lo dijo él mismo cuando estuvo físicamente en la tierra. Y sus hermanos lo rechazaban, no lo creían. ¿Qué dijo allí? Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre, sino que toda comunicación entre el cielo y el hombre se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Ahora, todos los creyentes están unidos en Cristo. Nuestra fe crece porque Dios nos ha hablado por boca de los profetas y de los apóstoles. Y sus escritos fueron hechos en periodos distintos y están perfectamente de acuerdo. Tú no puedes ver que algún escrito de la Biblia desacredite a otro, ¿cierto? Es que todos son inspirados por un mismo espíritu, que es el Señor Jesucristo. Cristo es el todo en la fe. Y conforme conozcamos las sagradas doctrinas, creceremos espiritualmente y conformaremos el templo santo del Señor. Entonces distinguiremos entre la verdadera iglesia y las falsas religiones. Mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que todos hemos sido formados por el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la principal piedra es Cristo. Todos nos fundamentamos en una misma doctrina, en los mismos principios que son los de Cristo Jesús y que es la santa ley de Dios. Por lo tanto, es a esa ley, es a ese fundamento que es Cristo que tanto apóstoles y profetas obedecieron a plenitud. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué información se proporciona en las Escrituras sobre el fundamento del sistema de sacrificios y el santuario con todos sus servicios? El fundamento es Cristo, mis queridos hermanos. Mis hermanos, el Señor Jesús siempre estuvo con su pueblo. Él era quien
lideraba a Israel y le dio órdenes para que le hagan un santuario, porque él quería morar allí, junto a ellos. El Señor fue símbolo de ese santuario terrenal y de todas las cosas que allí habían. En el santuario fue la morada de Dios. Allí se reflejaba la presencia del Señor. Háganme un santuario porque quiero morar en medio de ustedes, dijo el Señor. Hoy también nos dice, haz de tu ser un santuario porque quiero morar en tu corazón. Entonces, los ritos que se hacían en aquel santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. Representaban a Cristo. Por ejemplo, el sacrificio de animales representaba la muerte del Señor Jesús. El pueblo hebreo lo sabía perfectamente. Ellos, mediante la sangre del animal que simbolizaba a Cristo, encontraban el perdón. Ese rito era efectuado por el sacerdote en el lugar santo del tabernáculo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote purificaba el santuario. Es que, si bien los pecados eran perdonados, no eran borrados, sino hasta el día de la purificación del santuario. Tenía que hacerse una limpieza del santuario terrenal, del lugar santísimo. Esa ceremonia lo realizaba el sumo sacerdote. Era un día de fiesta. Era la fiesta del Yom Kippur. Ese día era día de juicio para ellos. Por lo tanto, era una verdadera preparación con mucha devoción y reverencia, donde cada uno se hacía un examen muy minucioso de conciencia, porque tenían que estar bien tanto con el prójimo como con Dios. El Yom Kippur era un día en el cual los pecados eran borrados. Ahora, lo que se hacía en el lugar santo del santuario terrenal era símbolo de lo que Cristo realizaba en el lugar santo del santuario celestial. Eso fue a partir del año 31, después de la muerte del Señor, hasta el año 1844, año que a partir del cual nuestro Señor Jesucristo hizo su ingreso al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Para qué? Para llevar a cabo la purificación del santuario. Mi querido amigo, déjame decirte que hoy en el cielo se está llevando a cabo el juicio investigador. Y este es el último evento del Señor antes de su venida a la tierra. Y de este juicio depende nuestro futuro. Y solo existen dos decretos: la vida eterna o la muerte eterna. El juicio es primero para el pueblo de Dios. Luego es para los impíos y será durante el milenio, es decir, para aquellos que no se encuentren inscritos en los libros celestiales. Que Dios nos ayude para continuar atravesando este desierto y para continuar preparándonos, mis hermanos, para que el Señor borre nuestros pecados en el santuario celestial y que la gracia de Cristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Infinitas gracias por habernos acompañado hasta el final del programa. Gracias, gracias te extendemos desde acá, desde Comas, Lima, Perú. Estamos trabajando y glorificando el nombre de Dios poderoso. Y tú formas parte de este equipo. Gracias por tus constantes palabras de aliento, tu voz de apoyo. A los maestros que utilizan este material también, Dios los bendiga grandemente. A todos nosotros que formamos parte del alumnado, también el Señor ya haga una obra grandiosa. Y en este 2022 tenemos como meta el bautismo de almas que han creído en el amor y que esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa sea nuestra meta, querido. Si en la iglesia tenemos almas que todavía no toman su decisión, pues vamos a animar y vamos a tener una hermosa cosecha
para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos. Pasemos un bonito sábado. Los queremos mucho, sus hermanos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre mío, por este bonito encuentro. Hemos sentido tu presencia manifestada a través de tu palabra. No nos dejes, Señor. Tú sabes que te necesitamos en todo momento y sin ti no somos nada. Pero ayúdanos a tener esa dependencia plena bajo tu gracia, Padre. Los tiempos apremian y el enemigo está feroz buscando almas para devorar. Pero permita que podamos salvar nuestras almas también y ayudemos a los que están a nuestro alrededor. Cubre con tu manto de justicia a nuestros hijos, Padre mío. Que la tarea es ardua, a nuestros padres si están vivos, nuestros familiares, a las personas que estamos insistiendo y predicando, Señor, que seamos testimonio vivo por donde vayamos. Ayúdanos, Señor, y gracias por ser nuestro Padre y por habernos elegido como hijos tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.